Buenas noches nuevamente. Bienvenidos a esta sesión de nuestro curso de Dirección y Organización de Empresas, ¿verdad? Ya nos encontramos el día de hoy iniciando la segunda unidad y en ese sentido esta es nuestra tercera semana. Eh, Esta semana, bueno, hasta el día domingo fue el plazo para la entrega de los trabajos digamos, de la primera unidad. Y conforme se vayan corrigiendo, ya las notas deberían de ir apareciendo en el aula virtual. ¿Okay? Entonces vamos a iniciar la clase del día de hoy. Vamos a compartir nuestra presentación y permítanme de todas maneras, vamos a estirar un poquito el tiempo para poder revisar la estructura del entregable número 2. Eso lo vamos a hacer ya un poco hacia el final de esta sesión. ¿Sí? Correcto. Me confirman, por favor, en cuanto se pueda, ver la diapositiva. Les voy a agradecer, entiendo que ahora sí se está viendo. ¿Sí? ¿Verdad? Sí, sí. Correcto. Perfecto, les agradezco entonces. Ok, miren, el tema el día de hoy, que iniciamos nuestra segunda unidad, es dirección de una organización, que es un tema bastante interesante. Recuerden que ya iniciamos un poco con este tema de dirección en la unidad 1, revisando un poco lo que eran los procesos administrativos. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, vamos a ampliar un poco más a lo largo de esta unidad lo que significa dirigir y todo lo que involucra temas relativos a dirección de una organización. Entonces, ese es un poquito el contexto. ¿Okay? Mencionarles pues que en toda organización siempre va a existir una figura de liderazgo y también una figura de autoridad, ¿verdad? El liderazgo puede recaer sobre distintas personas, cada quien va a jugar un rol importante y de manera formal también la autoridad es delegada por la empresa a una persona en específico que es la que va a dirigir o va a llevar hacia los objetivos que la empresa está solicitando a un grupo de personas, ¿verdad? Esa autoridad puede estar delegada en un jefe, en un supervisor, en un gerente o en un director, en general en distintas personas que a su vez llevarán pues a un grupo de personas como estamos viendo en la imagen, ¿sí? Entonces yo quiero aquí mencionarles y comentarles un caso de algo que suele ocurrir y seguramente ustedes han visto en alguna compañía, alguna empresa, algún negocio y sobre todo de índole familiar. Recuerden que las compañías o las empresas familiares tienen algunas características peculiares, ¿no? Porque son empresas que se han hecho, digamos, desde abajo, con mucho esfuerzo de los fundadores y conforme va pasando el tiempo, digamos, van viniendo distintas generaciones, pero actualmente lo que se busca es, digamos, existe una tendencia de formalizar, de profesionalizar todo el desempeño de una compañía o una empresa familiar, ¿verdad? Entonces, quería comentarles este caso para un poquito ponernos a reflexionar lo que significaba temas de dirección y a la vez consultarles, pedirles su opinión a ustedes, ¿no? Resulta que en esta compañía, pues, empezaron a generarse, una pequeña compañía, una pyme, empezaron a generarse algunos problemas de índole de liderazgo. ¿En qué sentido? Ustedes saben que normalmente la autoridad pues se le delega de manera formal a una persona y en este caso era un gerente que estaba dirigiendo, digamos, la compañía.
pero un poco, digamos, la familia con el buen ánimo, con la buena expectativa de generar escuela, ¿no? Es decir, de que los miembros de la familia puedan ir aprendiendo, siempre pues hacen que algunos representantes de la familia pudieran estar dentro de la organización, ¿no? Y también con muy buena intención, ellos, la familia, ¿no? Indicó pues que cualquier persona de la familia que quisiera trabajar en la organización, entre comillas, debería empezar como una persona común y corriente. ¿Sí? Y el hecho de indicar que como una persona común y corriente, es decir, como cualquier colaborador que, digamos, empieza desde abajo y en realidad por ser miembro de la familia no significaba que debiera tener algún tipo de autoridad, ¿correcto? Pero, sin embargo, la figura de lo que iba ocurriendo en el día a día hizo que esta persona de la familia, bueno, llegara a tener una, entre comillas, liderazgo, sí podríamos decir, pero un liderazgo que era un poquito atribuido por las personas que estaban a su alrededor y forzando un poquito a que esta persona pudiera intervenir en algunas decisiones que daba el gerente que era la autoridad formal, ¿verdad? Entonces, cuando el gerente daba disposiciones y un poco empujaba con el ejemplo a que se vaya a realizar una serie de acciones, lo cual definitivamente estaba dentro de lo correcto, siempre pues digamos en las compañías, en las empresas, existen algunas personas, entre comillas, que tienen un comportamiento, podríamos decir, algo tóxico, ¿no? Tóxico en el buen sentido, ¿no? Es decir, que muchas veces el tema de generar un esfuerzo adicional para el cumplimiento de la meta, ayudar al área, como que les era indiferente, ¿no? Y apelaban a este miembro de la familia para que un poquito, digamos, generara una situación de distensión con el líder formal, que era el gerente, y obviamente el líder formal, que era el gerente, en muchas ocasiones no llegaba a realizar una verdadera dirección porque sencillamente sentía que a pesar de que era un miembro más de la empresa, un trabajador más, esta persona pues era parte de la familia y de una u otra manera iba a comentar dentro de la familia, qué sé yo, estos problemas que pudieran estar ocurriendo y la imagen y digamos la autoridad digamos, iba a complicársele a esta persona, al gerente, quien estoy hablando, ¿no? Entonces, hacía que en muchas situaciones las cosas se vieran forzadas o detenidas y el gerente, en este caso, no pudiera digamos, llevar en buena forma esa acción de dirección de la compañía, ¿verdad? Y esto es algo que ocurre regularmente dentro de las empresas familiares, que a pesar que una persona no tenga una posición por el simple hecho de ser miembro de la familia, podría, no digo que en todas las compañías ocurran, pero podría generarse un clima, digamos, de inestabilidad, como fue lo que estuvo ocurriendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a compartir un poquito. Me gustaría recibir la opinión de parte de ustedes. Richard, yo sé que estás ahí escuchándonos, Richard, y me gustaría que me puedas ayudar indicándonos cómo crees que debería de haber actuado este gerente para resolver las situaciones. ¿Cuál sería tu opinión, Richard? ¿Me escuchas? Sí, sí, ingeniero. Bueno, Ujú. como usted indica, ¿no? Sí existen esas empresas que lo conforman familiares, ¿no? Sí, Sí. yo he tenido la oportunidad de trabajar en varias empresas y bueno, el desenvolvimiento tal vez es de los gerentes no es el
adecuado, ¿no? Porque existen ese tipo de restricciones cuando hay, pues, familiares, ¿no? Tal vez de las altas gerencias. Y Richard, qué sugerencia le darías tú al gerente, digamos, de esta compañía en referencia a su actuar, en referencia al dirigir a este grupo de personas? Bueno, es un poco complicado. Complicado. Sí, es un poco que complicado, ¿no? Tal vez eh, direccionar ciertos cargos dentro de la empresa de los familiares, porque lamentablemente va a existir ese conflicto, ¿no? Pero Exacto. bueno, yo pienso que sí debería haber, ¿no? O sea, para que tal vez la empresa eh, sobresalga, ¿no? Pero bueno, tendría que, bueno, hacer una política, ¿no? Hacer Ujú. una política tal vez de la dirección exacta de las funciones del gerente y de cada uno, ¿no? De cada uno de los miembros de la empresa. Exacto. Y sobre todo poner, como se dice, los puntos sobre las IES y generar un diálogo abierto, haciendo entender cuál es el objetivo, digamos, de las acciones que está generando, ¿no? Las acciones de dirección dentro de la compañía, ¿ok? Y de ir el tema un poquito más allá, si es necesario exponerlo, digamos, en el directorio, o, digamos, con el grupo de gerentes, o, digamos, elevar esto a un nivel en el cual este gerente pueda, luego de exponer la situación, sentirse empoderado, ¿no? Es la única forma en que pueda, digamos, finalmente quien vaya a ocupar la posición, porque no es un tema de personas, sino es un tema, digamos, ya de cómo gestionar la compañía, se pueda manejar de manera correcta. Es así, Richard, muchas gracias por tu participación. Entonces vamos a regresar acá a las Gracias. diapositivas, ¿ok? Y vamos a mencionar eh, esta frase que dice que la dirección es aquel elemento de la administración en el que se logra la realización efectiva de todo lo planeado, ¿verdad? Veníamos refiriendo que la primera etapa de estos procesos administrativos, ¿cuál era? Vamos a escribirlo acá arriba. Era la P de planificación, ¿sí? Luego venía planificar, organizar, dirigir y controlar. Esos son los procesos, ¿no? Y luego de planificar, viene la etapa de dirigir, ¿correcto? Y esa es la etapa que nosotros vamos a ver. Planificar, planificación, dirección, ¿ok? Eh, esas son los dos primeros procesos de la administración. ¿Okay? Luego siguen dos procesos más que ya lo vimos en las sesiones pasadas, pero no vamos a entrar a detalles porque poco a poco vamos a irlo desarrollando. ¿Sí? Entonces, dentro del contexto de generar una adecuada dirección en la compañía, existe un elemento que genera un marco, digamos, emocional dentro de todas las personas que componen el equipo, digamos, del gerente, del supervisor o de quien está a la cabeza como líder, ¿verdad? Y este término se llama motivación. Y la motivación, todos sabemos que es importante para que las personas puedan llegar más allá de lo que normalmente pueden dar. Ese es un concepto bastante interesante que refiere a la motivación, o el concepto que también tenemos que es un motor interno, ¿verdad? Que conecta mente y voluntad. Obviamente acá hay un trinomio, ¿sí? Y ese trinomio es mente, ¿ok? Voluntad, y esto sencillamente ¿para qué? Para la consecución de los objetivos. Eso vamos a recordarlo. Lo importante, al margen de los temas o de las definiciones teóricas, es que la motivación va a servir en nuestra compañía o en nuestros negocios o en nuestras empresas para que el equipo
vaya hacia adelante en pos de conseguir estos objetivos y de rebasar incluso estos objetivos. Para nadie es un secreto que un equipo muy, digamos, motivado va a, en definitiva, a sobrepasar las expectativas o va a cumplir los objetivos con creces, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos 5 aspectos, los cuales van a ser interesantes que nosotros los tengamos en consideración en referencia a la motivación, ¿no? Que la motivación es una fuerza, claro que sí, que inicia y dirige la conducta de una persona, ¿sí? Entonces ya estamos hablando de temas mayores. La motivación definitivamente va a ser importante. Y hablando ya netamente de lo que es la motivación laboral, existe, digamos, una relación directa entre motivación y rendimiento, ¿sí? Entonces, a mayor motivación, la consecuencia es que el rendimiento de la persona también va a ser mayor, ¿sí? Entonces, recordemos esto. Mientras más motivemos, digamos, la posibilidad de tener mayor rendimiento de nuestros colaboradores, definitivamente se va a hacer realidad. La motivación implica orientación hacia las metas, claro que sí. Y eso lo vamos a ver a continuación, revisando algunas teorías que, en referencia a lo que es, digamos, motivación. Algunos enfoques que nos van a hacer comprender cómo es que podemos manejar o gestionar temas de motivación. Ahora, la motivación va a funcionar de manera distinta en los individuos, ¿ah? O sea, no todas las personas se motivan con lo mismo. Y aquí hay que incidir en diferencias culturales, ¿sí? Que le van a dar un marco, pero sobre todo el estatus, digamos, en el cual se encuentra la persona. Es decir, cada persona tiene una realidad diferente y un contexto diferente. Así que entendamos cuál es la realidad y el contexto de una persona para saber cómo lo podemos motivar. ¿Sí? De lleno, ya haciendo referencia a lo que es la motivación laboral, quiero compartir estas 4 preguntas y generar una reflexión también, ¿sí? ¿Qué incentiva a las personas a hacer bien su trabajo? ¿Mm? Así que son preguntas que podríamos irlas respondiendo con la ayuda de ustedes. A ver, vamos a pedirle la ayuda a Yanina. Hola Yanina, buenas noches, ¿me escuchas? Hola Yanina. A ver, Yanina nos está respondiendo por intermedio del chat, ¿correcto? Ok, nos dice que tiene algún problema con su audio, Yanina. ¿Okay? Entonces, de todas maneras, ayúdanos con esta respuesta, Yanina, en el chat. Yo voy haciendo algunos comentarios, ¿sí? ¿Qué incentiva a las personas a hacer bien su trabajo? Miren, como ya yo les decía, no todas las personas son motivadas por las mismas acciones, causas o circunstancias, o premios o incentivos, como también se dice, ¿verdad? Cada persona, de acuerdo a su estatus, tendrá una motivación diferente. Y además que las motivaciones en muchos casos no son motivaciones que son necesariamente tangibles. Es decir, mucha de la motivación que pueden recibir las personas también son motivaciones que son, digamos, de índole no, haciendo plena referencia a que no es necesariamente dirigidos por un incentivo o por un premio, por decirlo, ¿no? El hecho de que alguien sencillamente se le felicite por su trabajo, se le reconozca por su trabajo, ya viene siendo una buena forma de motivar a las personas, ¿sí? ¿Qué dicen? En las empresas debemos de premiar el trabajo, el buen trabajo. Entonces, aquí, y lo vamos a ir describiendo más adelante,
El buen desempeño sí hay que premiarlo, ¿sí? Ahora, definamos qué es un buen desempeño, ¿no? El cumplir los objetivos que se le pide a una persona como parte de su trabajo, ¿ok? Eh, ¿Es parte de un buen desempeño? Eso hay que definirlo, eso hay que definirlo, ¿verdad? Pero las reglas que se vayan a dar para premiar a digamos, a los trabajadores, a los colaboradores en una organización, deberían ser totalmente claras, ¿sí? Muchas veces se dice que el hecho de alcanzar sus objetivos es porque las personas están cumpliendo parte de su trabajo o están cumpliendo su trabajo en buena forma. Sin embargo, si superan esos resultados, claro que sí, deberían de ser susceptibles a premios o incentivos que en este caso la empresa debería generar. Luego vamos a hablar de lo que es los planes de compensación y cómo es su relación con las motivaciones también. ¿El dinero motiva a las personas? Eso es algo que hay que tocarlo con pinzas, ¿ah? Y hay una diapositiva hacia la parte final donde quiero entrar a un mayor detalle, así que no quiero quemar un poquito la película, ¿sí? ¿Y cómo logramos que las personas se desempeñen más allá de lo normal? Porque finalmente el que se desempeñen más allá de lo normal va a ser una decisión, ¿sí? Va a ser una decisión de las personas que tiene mucho que ver con qué, con comportamientos de las personas, ¿sí? ¿Sí? Entonces, continuemos. A continuación, me interesa que podamos revisar algunas teorías en referencia a lo que es la motivación, pero no quiero dejar de pasar el comentario que nos hace Yanina, ¿no? En referencia a la pregunta que ya habíamos hecho en la diapositiva anterior. ¿Qué incentiva a las personas a hacer bien su trabajo? Y Yanina nos dice las felicitaciones, las premiaciones, los ascensos, ¿verdad? Entonces son diferentes formas en las que podemos ayudar a una persona a elevar su nivel de motivación. Muchas gracias, Yanina, por tu participación. Crecimiento profesional, la familia también nos menciona, Yanina. Entonces regresemos a nuestra diapositiva. Seguramente ya esto no sea nada nuevo para ustedes, me refiero a la pirámide de Maslow, ¿verdad? La pirámide de Maslow establece mediante, en este caso, 5 niveles, cómo las personas, digamos, generan a través de sus necesidades una jerarquía, ¿verdad? Entendiendo que en la parte inferior o en la base de la pirámide se encuentran las necesidades, digamos, más básicas, las necesidades primigenias, las necesidades fisiológicas, podríamos decirle, ¿no? Y esto va subiendo, esto va de abajo hacia arriba, es decir, va subiendo en el sentido de cómo las personas, ¿sí? Van cambiando o superando el nivel de necesidades. Esto hace. Ahí está. ¿Sí? Solo para recordar, porque esto ya ustedes lo manejan y lo conocen, en la base están las necesidades fisiológicas, es decir, aquellas necesidades que son necesidades primigenias en las personas, necesidades vitales, comida, bebida, el sueño, el refugio, es decir, aquellas necesidades que garantizan la supervivencia de una persona. ¿Sí? Una vez que las personas ya han garantizado estas necesidades básicas o fisiológicas, digamos, se escala a un segundo nivel donde ya las necesidades han cambiado y las necesidades son necesidades de seguridad. Y aquí hablamos de qué tipo de seguridad. Por ejemplo, estabilidad en el empleo de los trabajadores, de las personas, protección, que las personas se sientan protegidas de una u otra forma. ¿Okay? Hablamos de un tipo de protección física, incluso de un tipo de protección legal,
viviendo en un estado de derecho y obviamente orden, es decir, que las personas tengan la posibilidad de saber qué es lo que puede ocurrir ante una determinada circunstancia, ¿ok? En el sentido de un ordenamiento a nivel de las instituciones que generan un marco en nuestra sociedad, ¿sí? Entonces, a eso nos referimos con lo que es seguridad. Obviamente, la seguridad física también, como ya se los dije anteriormente, ¿no? ¿Sí? Se escala a un siguiente nivel en el cual ya estamos haciendo referencia a las necesidades sociales, es decir, las necesidades de filiación con nuestros grupos, familias, tribus o con aquellos equivalentes. Y aquí el sentirse, aquel sentimiento de pertenencia de las personas a un grupo, lo que incluye también el amor, el sentirse queridos, el sentirse apreciados por las personas con quienes se comparte, hace que las necesidades sociales también cobren real importancia. Y cuando se tienen ya satisfechas las necesidades sociales, escalamos ya a un siguiente nivel, que son las necesidades de ego, así se les define. ¿Y ego por qué? Porque las personas necesitan ya un reconocimiento del grupo con el cual conviven, con el colectivo del cual forman partes. Y de esta forma las personas se sienten que cosas valoradas y respetadas por lo que son, aquí hay un término que se llama prestigio y estatus, es decir, un sentimiento ya de reconocimiento que los eleva a una posición, digamos, un tanto más alta que el promedio digamos, del colectivo que está formando esta persona, ¿verdad? Esto tiene que ver mucho con las necesidades que tienen los profesionales, ojo, ¿no? ¿Sí? Así que llevemos esto con bastante consideración. Y luego se sube ya a un siguiente nivel donde se habla de necesidades de autorrealización, es decir, que las personas puedan destacar definitivamente dentro de la sociedad por tener habilidades únicas, por un desempeño único, es decir, buscan destacarse de los demás. Entonces, miren, hasta ahora lo que hemos hecho es sencillamente hablar de lo que Maslow nos dice que es la pirámide de las necesidades y cómo se va ascendiendo y cómo van cambiando estas necesidades conforme el ser humano va, digamos, desarrollándose. Y cómo podemos hacer referencia a la motivación en función a la pirámide de Maslow. ¿Ok? Lo que ocurre es que las necesidades que tienen las personas siempre van a buscar satisfacerlas. Y en el hecho de que estas necesidades puedan ser satisfechas, va generándose ya una motivación. Es decir, que las personas que están en cualquiera de los niveles de la pirámide van a sentirse motivadas con aquellas medidas o acciones que generen que esas necesidades del nivel donde están estas personas sean satisfechas para que estas personas puedan escalar hacia el siguiente nivel. Y cuando falta satisfacer una necesidad, por más que pequeña que sea, ¿okay? de un nivel, la persona, digamos, en la persona, lo que hace es regresarse, digamos, hacia el nivel donde se encuentra esa necesidad que está insatisfecha, que generalmente es el nivel anterior, para que, digamos, la persona pueda sentir lo que es la realización, ¿sí? Entonces, en resumidas cuentas, el satisfacer una necesidad o un conjunto de necesidades, ¿okay? Va a hacer que la persona sienta que eso es un factor de motivación. Entonces, ¿por qué es importante esto, jóvenes? Es importante porque en la medida que nosotros podamos, ya en el contexto laboral, determinar persona a persona cuál es su nivel de necesidad, es decir, saber en qué nivel de la pirámide puede estar situado, nosotros ya podamos
definitivamente trabajar a nivel de motivación con la satisfacción de esas necesidades. Y por esto decimos que no todas las personas satisfacen sus necesidades de la misma forma, porque las personas generalmente están en distintos niveles. Imaginémonos, para hacer esto un poquito extremo, un obrero que probablemente pudiera estar en los dos primeros niveles de la pirámide, yendo o exagerando un poco, difícilmente se le va a poder, digamos, motivar con alguna, digamos, satisfacción de, de la necesidad que pudiera tener alguna persona que está en un nivel superior. ¿Sí? Y a la inversa probablemente, o a la inversa tampoco, ¿no? Es decir, un gerente, por decir, de una compañía que pudiera estar entre el nivel 3 y 4, por decir, ¿no? Que ya está terminando de satisfacer sus necesidades sociales y está trabajando o pensando mucho ya en lo que es las necesidades de ego, quizá el que nosotros lo motivemos, digamos, con un bono de compra de alimentos, para un gerente probablemente no le va a significar un nivel de satisfacción, que quizá este bono de alimentos de una canasta magnífica podría sí ser bastante representativa para una persona que esté en los dos primeros niveles de la pirámide, ¿verdad? Entonces, la lección que queremos sacar de esta teoría es que es importantísimo determinar cuál es el nivel de necesidad a ser satisfecho por las personas o con los colaboradores. Y en función a ello, trabajar para satisfacer esas necesidades, ¿correcto? Tenemos un caso, que es el caso de Airbnb, ¿ok? Quiero comentarles un poquito, eh, este caso para que podamos, en definitiva, generar también una reflexión con ustedes. Miren, el caso Airbnb. Ustedes seguramente conocen a esta compañía, que es una compañía que lo que hace Airbnb es cambiar mediante su modelo de negocio un poco la decisión de los clientes que requieren alojamiento en alguna ciudad y tengan que definir si es que ellos se alojan de manera tradicional, esta sería la manera tradicional en un hotel, ¿ok? O, digamos, alojarse en un establecimiento Airbnb. ¿Cómo es esto? Para quienes no identifican a la compañía Airbnb, quiero comentarles un poquito de qué se trata. Miren, Airbnb es una compañía que propuso un modelo de negocio en el cual las personas que tuvieran espacios disponibles, ya sea en sus casas o en digamos, una propiedad que no la están usando, la puedan, digamos, alquilar de manera temporal a personas que requieran o tengan necesidades. ¿Okay? Y esto hizo que las personas que de manera tradicional, ¿okay?, contrataban un hotel pudieran tener una alternativa mediante el formato de Airbnb. Por ejemplo, imagínense una pareja de jubilados, ¿no? Que obviamente ya los hijos se fueron de la casa y tienen algunos ambientes de la casa disponibles. Lo que hacen es, digamos, alquilar estos espacios y obviamente de la misma manera que lo que hacen los hoteles, ¿no? Amoblado, con las comodidades requeridas y seguramente con las características de mejoría que pudiera tenerse versus un hotel, ¿no? Es decir, ya que se cuenta con un ambiente, la ubicación podría ser alguna de las, digamos, de las cosas que potencia, ¿no? Y lo que hace Airbnb es contactar a los, digamos, a los huéspedes con las personas que tienen estas propiedades y reciben una comisión o regalía o lo que fuera, como se llame, por, digamos, hacer este contacto. Esto es algo similar a lo que ocurre con estas compañías que
generan, digamos, en el caso de los taxis, ¿no? Que generan un equivalente a contactar a los pasajeros con los dueños de las movilidades, ¿no? Hay muchas compañías de este tipo. Y ya yendo directamente a lo que es Airbnb, comentarles que Airbnb tiene dos fundadores, Brian Chesky y Joe Gebbia. Y aquí tenemos casualmente una imagen, ¿no? Y es que resulta que para ellos no ha sido nada fácil, digamos, llevar al nivel en el cual hoy se encuentra su compañía. Aquí tenemos un fragmento, el cual ustedes pueden ir leyendo, pero yo quiero resumírselos brevemente, ¿no? Airbnb es una plataforma online, es una compañía que, digamos, está presente en diversas partes del mundo a través del ciberespacio y que pone en contacto a personas que quieren ofrecer viviendas en alquiler o, digamos, espacios de vivienda. Y obviamente, mediante este modelo de negocio se ha generado hasta el año 2008, ojo que este dato es del año 2008, ¿eh? Estamos hablando de 25.500 millones de dólares. Pero esto no fue de la noche a la mañana y esto no significa que las personas que fundaron esta compañía hayan encontrado el éxito. Para ellos fue bastante difícil. Miren, en el año 2008, ¿ah? Estamos hablando hace 14 años más o menos, ¿no? Los fundadores probablemente nunca predijeron el éxito que podía tener esta compañía. A pesar de que ya habían hecho algunos esfuerzos para que esta compañía pudiera, o esta startup también, como se le puede mencionar, pudiera tener éxito, no progresaba, ¿no? Y esto hizo que en aquel momento ellos estuvieran, entre comillas, como se dice en el argot deportivo, tirar la toalla o rendirse. Y en aquellos momentos, miren, los fundadores, como dice acá, sobrevivían con cereal y una deuda de miles de dólares en su tarjeta de crédito. Entonces, traduzcamos un poquito o decodifiquemos esto. ¿Qué significaba? Que estas personas, por ir tras de su sueño, estaban pasando una situación sumamente complicada. Es decir, el sobrevivir solamente con cereal y no tener que comer, habla mucho de que estas personas estaban pues en la base de la pirámide seguramente, ¿no? Aquí les estoy quemando un poquito la película, pero bueno, me interesa que podamos ir entendiendo esto, que esas necesidades o las necesidades que ellos tuvieran eran necesidades sumamente básicas, ¿no? Y además la de tener una deuda, ¿ok? Es decir, que ya ellos prácticamente estaban complicados financiera o económicamente, ¿no? Pero a pesar de esto, se negaron a renunciar a sus sueños. Y, digamos, esa insistencia y ese ímpetu hizo que en un determinado momento, ¿ok? Combinator, que es una, digamos, una incubadora de negocios, digamos, catalizara un poco este modelo de negocio que estaban queriendo plasmar y ahí es donde empieza el crecimiento o el éxito para estos dos fundadores, siendo actualmente la compañía sobre la cual hoy es Airbnb, que obviamente va más allá incluso de los 25.500 millones de dólares que, digamos, valía esta empresa en el 2008. Entonces hay una pregunta que se cae de madura y que debemos de responder en función a lo que ya veníamos revisando. Miren, bajo, digamos, bajo el enfoque motivacional que estamos ya analizando, ¿no? Bajo ese enfoque, la pregunta es, leámosla, ¿no? ¿Cuál es el enfoque motivacional que tuvieron los fundadores de Airbnb cuando, según la teoría de la jerarquía de las necesidades de Maslow? Respondamos esto, ¿cuál es el enfoque motivacional que tuvieron ellos? Es decir, ¿qué los motivó a salir o avanzar de la situación donde estaban para llegar a lo que es Airbnb el día de hoy? Y aquí analicémonos con 3 subpreguntas
que la vamos a ir respondiendo rápidamente. La primera es, ¿en qué nivel de la pirámide se sitúa? ¿No? Entonces, obviamente, si vamos a pensar en la pirámide, ellos estaban en una situación muy complicada. Necesidades de qué tipo eran la que tenían en aquel momento, vamos a retroceder, y sus necesidades eran, y aquí lo vamos a subrayar, de comida, de bebida seguramente como alimento, y recuerden de que no tenían o escasamente tenían dinero, ¿no? Entonces probablemente tenían la necesidad de satisfacer todas las necesidades que encontramos en esta parte de la pirámide. En otras palabras, ellos se encontraban en la base de la pirámide buscando satisfacer necesidades de tipo fisiológico, necesidades muy básicas en aquel momento. ¿Y cuáles eran las preocupaciones inmediatas que ellos tenían? Las preocupaciones inmediatas era salir de esta situación, y obviamente un medio para salir de esta situación era que su compañía, Airbnb, pudiera despegar, ¿verdad? Porque ese iba a ser el medio mediante el cual ellos podían ascender en esta pirámide de necesidades. Entonces, ¿cuáles eran sus motivaciones? ¿Ok? Aquí estamos hablando de que las motivaciones inmediatas, ojo, las inmediatas eran satisfacer estas necesidades, es decir, tener una tranquilidad en cuanto a temas alimenticios y en cuanto a temas económicos. Y seguro que lo fueron logrando poco a poco, ¿no? Conforme la compañía fue, digamos, generándole ingresos, ¿verdad? Hasta lo que es hoy, y seguramente hoy ellos estarán, ¿ok?, en los dos últimos niveles de la pirámide. Es decir, este es un antes y este es el día de hoy. ¿Okay? Entonces, aquí estamos analizando un poquito lo que ha ocurrido con el caso Airbnb. ¿Sí? Ahora, existe una segunda teoría, jóvenes, que es la teoría de Aldefer. ¿Y qué es lo que nos menciona Aldefer? Es una teoría bastante similar a la que acabamos de revisar, que es la de Maslow. Simplemente que aquí se van agrupando en esta pirámide, digamos, se agrupa en tres bloques. La primera, que se llama existencia, ¿sí? Aquí también existe un proceso de necesidades y esto se le denomina, digamos, necesidades de existencia, que son las necesidades de seguridad y las fisiológicas. El segundo bloque son las necesidades de relación, que básicamente habla de las necesidades de filiación y de reconocimiento. Y en el tercer nivel de la pirámide estamos hablando de las necesidades de crecimiento, que no es otra cosa las necesidades de autorrealización y las de reconocimiento, ¿no? Entonces, esto se maneja de manera similar que la teoría de las necesidades que ya acabamos de revisar, ¿verdad? Hay algo importante, es que Aldefer nos menciona que un proceso de frustración genera regresión. Es decir, si se ve frustrada continuamente, se va a volver a la necesidad inferior. Es decir, que, a ver, me salió mal esta flecha, es decir, que existe un descenso, ¿ok?, de las personas en los niveles de la pirámide y que este descenso produce frustración, definitivamente, por lo cual se entiende que una persona debería ir generando una evolución o en lo posible trabajemos para que las personas vayan subiendo en niveles y que no se genere este famoso proceso de frustración cuando se va regresando. Ustedes saben que cuando una persona fracasa en un determinado aspecto, ¿okay?, generalmente la tendencia es a que regrese, digamos, en la pirámide. Y definitivamente eso produce frustración. ¿Sí? Tenemos otra teoría, que es la teoría de los dos factores de Herzberg. Y aquí en esta teoría se hace mucho referencia a los factores motivadores y factores higiénicos. Miren,
aquí tenemos los factores motivacionales o de satisfacción y también los factores higiénicos o factores de insatisfacción. ¿Correcto? Creo que, permítame regresar, creo que tenemos algún comentario. A ver, tenemos el comentario de Richard, ¿no? Richard, bueno, en referencia ya a Airbnb, ¿no? Que nos dice que sí, alquiló un departamento con Airbnb y bueno, en realidad este modelo de negocio pues de Airbnb funciona y es algo que le ha dado éxito a Airbnb. Gracias por tu comentario, Richard. Continuemos. Esto se va poniendo un poquito más interesante, miren. Y aquí ocurre, lo que ocurre mediante esta teoría, es que cuando una persona, digamos, tiene éxito en lo que va haciendo, lo relaciona con los factores motivacionales o de satisfacción. Y es que estos factores, digamos, motivacionales o de satisfacción son factores que los vincula directamente hacia la persona, es decir, como factores propios. Es decir, la persona dice que es por su trabajo, que son por temas que, digamos, son propios de la persona, como su desempeño y en general, ¿ok? El rendimiento, el progreso profesional, por la responsabilidad que ha generado. Pero si a una persona no está yendo bien, se va produciendo lo que se llama la insatisfacción y la persona lo que hace es vincularlo a temas o factores higiénicos. ¿Y cuáles son estos factores higiénicos? Por ejemplo, indica que las condiciones del trabajo no son las adecuadas, que el salario probablemente no sea aquel salario que la persona merece, ¿verdad? La administración de la empresa, cómo se está manejando la empresa, probablemente existan algunos temas que haga que la persona no se sienta, digamos, que se está desempeñando de manera adecuada porque no tiene las facilidades. Por eso que, digamos, indica que eso obedece a temas administrativos, ¿no? Es como que la persona va deslindando un poquito, incluso a relaciones con los supervisores, con el jefe inmediato, o también a que los beneficios y los servicios sociales no son los adecuados, ¿no? A esto le llamamos los factores de insatisfacción, ¿sí? O los factores higiénicos. Pero los de satisfacción, solo para recordárselos, son factores que sí atañan o la persona hace o indica que lo atañan directamente a él, ¿correcto? Así que esto es algo de lo que viene ocurriendo en referencia a la teoría de los dos factores. Aquí lo clave es identificar cómo está la persona, ¿ok? Cuáles son los factores higiénicos en el caso de que la persona no esté satisfecha o esté pasando por un proceso de complicaciones, ¿no? Identificar estos factores y de una u otra forma en el colectivo, es decir, en el grupo, ver si estos aspectos son reincidentes o, digamos, se está generalizando para poder resolver, para poder entrar a tallar sobre estos factores. ¿Okay? Existe otra teoría que es la teoría de las necesidades aprendidas de McClelland. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos dice McClelland? McClelland hace una separación de los factores, es decir, los agrupa en tres factores. El primero, que son factores ¿de qué? Factores, aquí lo tenemos, de logro. El segundo son factores de poder y el tercero son factores de afiliación. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos una imagen que nos va, permítanme, vamos a agrandar esta imagen que nos va a dar una mejor referencia de lo que McClelland explica que son los factores de motivación. Vamos a dar esto acá. ¿Sí? Y miren, aquí tenemos los tres factores. ¿Sí? Es decir, afiliación, logro y poder o influencia. Es decir, que las personas van a tener en mayor
o menor grado desarrollado, no desarrollado, sino estos factores van a incidir o van a impactar más en las personas. A ver, ¿cómo va esto? ¿Cómo va esto? Vamos a ver, vamos a regresar para poderlos ver. ¿Ok? Entonces, yo solamente quisiera, por favor, a quienes nos están acompañando ahorita de manera presencial en la sesión, que nos puedan dar su opinión mediante el chat, ¿sí? Mediante el chat, de que si es que ustedes tuvieran que escoger, ojo, vamos a agrandar esto un poquito más, a quienes están ahorita, por favor, de manera presencial con nosotros, si ustedes pudieran escoger uno de estos factores, solo uno, es decir, ya sea de afiliación, de logro, de poder o influencia, ¿cuál de estos factores ustedes seleccionarían como el factor que más los motiva? Entendiendo lo siguiente, ¿ah? Miren, para las personas que es importante temas de afiliación, recuerden, son personas que necesitan mantenerse en contacto, es decir, son personas que disfrutan de la compañía, del conversar con otras personas, de establecer lazos sociales. ¿Okay? Son personas que conservan las amistades, es decir, personas que les gusta ser amigos y mantener esta amistad en el tiempo. ¿Ok? Y si tuvieran que en un determinado momento escoger entre trabajar con un amigo o con un experto, estas personas eligen trabajar con un amigo. Esa es una de las características. ¿Ah? Son personas que les gusta el buen clima, es decir, el buen clima laboral. Personas a que no les gusta estar solos, o sea, son personas sociables. ¿Sí? Eso en cuanto a lo que es afiliación. ¿Ah? Y miren, a las personas cuyo es predominante como, digamos, factor de motivación, temas de logro, estamos describiendo aquí sus características, miren, ¿ah? A ver, son personas que se responsabilizan personalmente por las cosas, es decir, son personas que se toman de manera personal aquellas responsabilidades, ¿verdad? Personas que buscan expertos para apoyarse en temas que ellos no conocen o incluso en temas que sí conocen, pero buscan tener, obviamente, mejores resultados. También son personas que asumen el riesgo, ¿ah? Son personas que son más propensas a asumir riesgos, ¿ok? Aquí hay otra característica importante, son personas resistentes al estrés. Son las personas que trabajan bajo presión. Son algunas de las características. Y son personas que se marcan objetivos ambiciosos. Miren, ¿ah? Esas son las características de las personas que más los motiva, ¿ok? El factor de logro, ¿sí? Y luego tenemos el factor de influencia o de poder. Y miren, ¿ah? Una de las características, ayudan a los demás sin que se lo soliciten. Es decir, son personas que buscan influir en otras personas y lo hacen ayudando a las personas, lo cual es positivo. ¿Sí? ¿Qué más? Son activos en las tramas de poder de las empresas. Son personas que están al tanto de cómo es que se va manejando o delegando o cambiando el poder en la empresa, ¿verdad? Y muchas veces, como ya lo hemos comentado al inicio, el poder sobrecae en temas incluso no formales, ¿verdad? Y incluso hay personas que, como los empleados o colaboradores que tienen tiempo ya en las compañías, siempre se les consulta para algunos determinados temas, ¿no? Porque en cierta forma son líderes de opinión, ¿verdad? Entonces, digamos, les gusta identificar a estas personas, les gustaría ser estas personas que son líderes de opinión o que su opinión genera de cierta forma poder o, digamos, o son muy tomadas en cuenta, ¿no? Expresan emociones de forma abierta, son personas que, digamos, clara o nítidamente se les distingue por esas reacciones que tienen, ¿no? Ante determinadas circunstancias. ¿Qué más? Influyen sobre los demás para que logren resultados, ¿verdad? Apoyan o siguen a los demás porque ellos saben o consideran de que cuando a la persona que están apoyando logra sus resultados, ¿ok? Va a tener a una persona quien, digamos, ellos
digamos, va a estar dentro de las personas que influyen, o también muchas veces son tomados como seguidores. ¿Sí? Así que estamos hablando de afiliación, poder e influencia. Por lo cual yo les pido, por favor, a ver, con quienes estamos compartiendo en esta sesión, aquí ya tenemos a Richard, por ejemplo, que nos está hablando de poder y logro. Janina, no sé si te identificas, y Saúl, por favor, si me ayudan por el chat, si se identifican con alguno de los dos factores. No existe factor bueno ni malo, es más, nosotros tenemos, de todas maneras, algo de cada uno de los factores, pero en cierta forma vamos a preferir alguno de los factores, ¿ok? Yanina también poder y filiación, ¿ok? Ok, perfecto. Entonces, estamos hablando eh, de estas características. Ahora, ¿por qué es interesante hacer este ejercicio? Si hubiéramos tenido más personas en esta sesión, definitivamente utilizábamos la herramienta acá del Google Meet y hacíamos una encuesta de manera anónima para ver cuál es, digamos, y esto generalmente lo hago en todas mis sesiones, para ver cuál es el factor que es más predominante dentro de este grupo, dentro de este NRC, ¿ok? Y más o menos, bueno, a la luz generalmente, digamos, del perfil de los ingenieros industriales, siempre tenemos un mix, pero destaca mucho el tema de logro y de poder e influencia, ¿ok? A modo de comentario. Adelante, Richard. Tienes una consulta. Eh, bueno, más que una consulta es un Comentario. comentario, ¿no? Bueno, lamentablemente en el entorno ahorita en las empresas, ¿cómo se llama? Privadas, estatales, mayormente en las empresas grandes, en este caso de la minería, el poder de afiliación siempre existe, pero en cargos específicos, ¿no? Porque somos un ejemplo. Bueno, yo he conocido a algunos que gerentes que trabajan en las Bambas. Bueno, se abrió lo que es de Quellaveco. Se iba el gerente, pero siempre se lleva a toda su gente, Eso es algo que ¿no? ocurre, sí. Entonces, hay buenos profesionales que sí, ¿no? O sea, se presentan a puestos que solicita la empresa, pero lamentablemente siempre hay ese poder de afiliación y que les hacen pasar, o sea, muchos filtros, pero bueno, ya los nombres ya están hechos, ¿no? Lamentablemente eso se ve también en, en las empresas, o sea, que del Estado, ¿no? ¿No? Ahora que está viéndose todo este tema del, del gobierno y bueno, ¿no? O sea, lamentablemente es eso y bueno, y no dan la oportunidad, ¿no? De tal vez de darnos, o sea, de los profesionales de dar su granito de experiencia para que una empresa también sobresalga. Correcto, Richard. Sí, es algo que no hay que negarlo, es parte de nuestra realidad, ¿no? Parte de, digamos, de la forma como es que se van manejando también los procesos distintos en las compañías. Así es. Miren, lo importante de conocer esta teoría, la teoría de McClellan, ¿sí? Es que nosotros deberíamos de identificar cuál de estos factores es el predominante en el grupo que, digamos, en el caso de que ustedes estén dirigiendo un grupo, pongámonos en esa situación, ¿cuál sería el orden, digamos, ¿no? Imagínense que pudiera ser este orden, ¿no? Estamos hablando de un orden en tres partes, ¿sí? Que imagínense que en el grupo prevalezca, digamos, primero lo que es logro, ¿sí? Luego lo que es afiliación, imagínense, estamos haciendo un caso hipotético. Y tercero, que sea influencia. Entonces, ¿esto qué nos determinaría a nosotros? Si es que queremos motivar al grupo, definitivamente tendríamos que centrarnos en aquellas acciones,
de motivación que tengan afinidad con temas de logro. Por ejemplo, el motivar a las personas que lleguen a sus metas con algún tipo de incentivo. O sea, eso podría ser una medida que definitivamente a este grupo que estamos describiendo con estas 3 características, es decir, con este orden, haría que pueda, digamos, impulsarse para conseguir los objetivos. Otra de las cosas, otra de las formas para motivar a este grupo, si estamos hablando de logro, es decir, premiar a aquellos colaboradores que destaquen bajo determinadas, digamos, pautas que nosotros deberíamos de hacerlo público, con algún tipo de incentivo que no necesariamente tiene que ser económico, sino, por ejemplo, oportunidad de línea de carrera, ¿no? Ascensos, qué sé yo, incluso temas de capacitación, temas de desarrollo, ¿verdad? Y irle dando un porcentaje, y eso va a ser en función a cómo salgan digamos, la influencia de estos 3 factores. Probablemente podrían darle así un 45%, no sé, un 30%, hasta ahí tenemos un 75%, ¿verdad? Y un 25% a esto, ¿no? O, no sé, 35% acá y 20% acá, ¿no? Entonces, el ejecutar acciones de motivación en estos porcentajes va a ser más efectivo que nosotros podamos motivar a las personas, ¿sí? Entonces, es algo que se los dejo para que ustedes puedan ir evaluándolo en adelante, y vamos a revisar otra de las teorías. Hablamos de las teorías de la teoría de las expectativas de Bloom. ¿Qué es lo que nos dice Bloom? En realidad, las expectativas, la expectativa de todo colaborador es algo que tiene que estar presente. Y recuerden que ya venimos de este entregable que hablaba de qué, de aquella contrato de expectativas, ¿no? El contrato psicológico que ocurría entre el colaborador, ¿sí? Es decir, entre el colaborador y la empresa, ¿verdad? Ese contrato de expectativas. Aquí con Bloom vamos a revisar y vamos a profundizar un poquito más estos aspectos, ¿sí? Lo que nos dice Bloom es que las personas tienden a actuar según la creencia de que tras realizar una acción, obviamente, en una acción destacada, va a llegar una recompensa. Ese es el principio. Acción, ¿ok? Recompensa, ¿sí? ¿Y cómo es que se maneja esto? Miren, me gustaría que podamos entender este flujo. A ver, miren, las personas piensan de que cuando existe un esfuerzo elevado, ¿ok? Eso se debe eso se debe o trae como consecuencia, ¿ok? De que obviamente ha existido un alto desempeño, ¿verdad? Un esfuerzo elevado lleva a un alto desempeño. Y lo que conciben las personas dentro de sus expectativas es que debe existir, ¿qué cosa? Una recompensa monetaria. Pero miren, entre un esfuerzo elevado y un alto desempeño, aquí se enlazan las expectativas, ¿sí? Y entre el alto desempeño y la recompensa, que podría ser monetaria, podría ser no monetaria, ¿ok? Hay un enlace de valor para que finalmente exista una satisfacción por el pago. O lo vemos de mejor forma en la parte de abajo. A un esfuerzo mayor, digamos, un esfuerzo sobresaliente, va a haber un rendimiento también destacado. Y ese rendimiento destacado, todo colaborador espera o todo trabajador espera que exista una recompensa, ¿sí? Y esto es algo natural, esto es parte de la naturaleza de las personas. Todas las personas esperan de que un desempeño sobresaliente sea recompensado, ¿sí? Entonces, esto es uno de los sustentos que existe, incluso cuando se va, digamos, trabajando. Regresamos. Permítame, hemos salido. Cuando se va trabajando
digamos, el cumplimiento de las expectativas de los trabajadores. Es decir, deberíamos de, mediante lo que es la evaluación de desempeño, que debería de ser todo un proceso, normalmente en una compañía existen, todos estamos sujetos a la evaluación de desempeño, es decir, a la evaluación del cumplimiento de nuestros objetivos. Y ustedes saben que cada colaborador tiene objetivos, las áreas tienen objetivos que no es más que la suma de los objetivos de los colaboradores, ¿verdad? Y las áreas, ¿ok? Cuando se suma todos los objetivos de las áreas, va a dar los objetivos de la compañía, ¿ok? Entonces, ¿cómo es que podríamos manejar esta teoría de manera efectiva o real? Es decir, deberíamos de evaluar, como que lo que están haciendo las compañías actualmente, los objetivos de los colaboradores, empezando de que estos deben ser realistas, ¿sí? Es decir, que también puedan cumplirse, digamos, sea pasible de cumplimiento, ¿sí? Es que estos objetivos deben ser claros para el colaborador, ¿ok? Para que una vez que estos objetivos son claros, el colaborador pueda, digamos, reflexionar, generar el enlace de expectativas, determinando cómo es que va a actuar y obviamente actuando luego y generando un desempeño y garantizar de que un desempeño sobresaliente como parte de las reglas de compensación que deben existir en la compañía deban de ser premiadas. ¿Okay? Entonces, las expectativas van a ser muy importantes. ¿eh? Cuando las expectativas no son cumplidas, ¿okay? Cuando las expectativas no son cumplidas, es decir, cuando indicamos, damos las reglas de juego y luego al ganador de, entre comillas, de este juego no se le premia, eso va a generar una insatisfacción que va a traducirse en ¿qué? En desmotivación. ¿Sí? Luego tenemos la teoría de la equidad de Adams. ¿Qué es lo que nos dice Adams? Miren, aquí Adams plantea una balanza donde a ambos lados se supone que existe el mismo peso, porque es una balanza que está en equilibrio. Y el colaborador hace referencia a lo siguiente, lo que aporto a la compañía debería serme de vuelta de la misma forma, es decir, en la misma proporción. Eso es lo que espera un colaborador, es decir, lo que aporta en trabajo, en esfuerzo, en habilidades, en rendimiento, en entusiasmo, que estamos hablando este lado de la balanza, lo que aporta el colaborador, ¿ok? Debería ser devuelto por la compañía, ¿ok? De la misma forma y en la misma proporción, es decir, proporcionalmente en salario, en incentivos económicos, en estatus, en reconocimiento, en reputación. Eso es lo que espera un colaborador. ¿Okay? Y esto incluso, los invito a que ustedes puedan revisar más a detalle la teoría de la equidad de Adams, esto se viene, digamos, midiendo como una especie de indicador para, digamos, determinar cuál es el ratio de satisfacción de un empleado. Lo que aporta entre lo que recibe. ¿Okay? Entonces, la equidad. Y esta equidad produce también satisfacción, es decir, cuando se guarda este equilibrio entre lo que aporta el colaborador, si su aporte es mayor, obviamente hay que brindarle también en el otro lado de la balanza, ¿okay? Una compensación, obviamente, acorde a ese desempeño. Esa es la teoría de la equidad de Adam. Luego Luke nos habla de la teoría del establecimiento de metas, y esto es importantísimo, esto es importantísimo, y esto está siendo aplicado actualmente por las compañías en este proceso que ya yo les venía comentando, que es el proceso de evaluación de desempeño. Es el proceso en el cual se mide el desempeño de las personas, de los colaboradores, y obviamente uno está sujeto a rendir cuentas, ¿no? Como es natural. Miren, lo que nos indica Luke está reflejado acá en esta frase. Un empleado con metas tendrá un mejor desempeño que aquellos que no la tengan de forma clara. Recuerden que antiguamente, en
antigua escuela, en las compañías, ¿no? En la antigua escuela administrativa, lo que sucedía era que tanto las metas y objetivos de la compañía era algo muy, muy cerrado y se suponía que los colaboradores deberían de llegar y cumplir sus funciones, ¿ok? Y se veían las funciones más como un tema netamente operativo y no como un apoyo de esas metas que tiene cada uno de los colaboradores a la visión o a la meta global de la compañía, ¿ok? Como ya hace un momento les hice referencia, ¿no? Las metas de los colaboradores logradas apoyan a la meta del área. Las metas del área logradas apoyan a las metas de la gerencia, ¿no? O de la compañía incluso. Sí, y es un escalón que va subiendo hacia la parte de arriba. ¿Qué es lo que produce que los colaboradores conozcan sus metas? Va a tener las siguientes consecuencias de forma positiva. Que el colaborador va a generar compromiso con la meta. ¿Por qué? Porque ya sabe qué es lo que espera la compañía de manera cualitativa y cuantitativa. Eso está escrito en blanco y negro incluso. Por lo tanto, el colaborador genera un compromiso con esa meta y se hace responsable de esa meta. La eficacia personal aumenta. Recordemos que la eficacia es el cumplimiento de metas, ¿verdad? Una persona con más eficacia es una persona que cumple sus metas o las metas que se le asigne, que se le asigne su posición, ¿no? El tipo de tarea y la cultura social también tienen influencia en el desempeño de la persona, ¿sí? Ya lo veníamos mencionando, ¿no? De acuerdo al tipo de tarea. Y sobre todo también no perdamos de vista cómo la cultura moldea qué cosa es lo que motiva a las personas, ¿sí? Entonces, vamos a ver en este proceso, en este modelo, cuáles son las fases básicas del proceso de motivación. Esto hablando de manera muy natural, ¿no? Mire, el empleado identifica necesidades en el primer punto, ¿sí? El empleado identifica necesidades, es decir, el empleado es consciente de manera interior de cuál es su nivel de necesidades, incluso para poderlo entender desde la pirámide de Maslow, ¿no? Si son las básicas, son las de filiación, las de ego, la que fuera. Pero el empleado ya es consciente de cuáles son sus necesidades. Entonces nosotros también debemos de conversar con los empleados para sincerar y saber cuáles son esas necesidades, ¿no? Para saber cómo los vamos a motivar. En el punto 2, el empleado sabe sus necesidades y va a buscar maneras de satisfacerlas. ¿Okay? Eso es normal. ¿Okay? Y luego selecciona algún tipo de comportamiento. Es decir, el empleado va a decidir mediante su libre albedrío cómo es que se va a comportar en la compañía o en la organización. De forma colaborativa, poco colaborativa, en general, ¿no? Y luego el empleado, una vez que ha seleccionado, definido cuál es su comportamiento, ejecuta ese comportamiento, ¿sí? Y luego el empleado, en función a ese comportamiento, recibe o premio o castigo, ¿verdad? Y luego se supone que el empleado, en función a aquello que ha ocurrido, va a evaluar sus deficiencias. Y finalmente este ciclo se va a repetir, ¿correcto? Este ciclo se va a repetir, ¿sí? Ok, entonces continuamos, estamos ya hacia la parte final, revisando estas teorías, ¿sí? Permítanme culminar. Hablemos sobre los sistemas de recompensa. Y es que en realidad, jóvenes, sí es positivo que exista un sistema de recompensa en las compañías. ¿Ah? Esto para que tiene como objetivo motivar a las personas. Simplemente que hay que tener claro cómo es que planteamos este sistema de recompensas. Y de manera general puedo decirle que las reglas que se pongan en estos sistemas de recompensas deben ser claras
y deben de cumplirse. Y debe de medirse, entre comillas, a todas las personas con la misma vara. No es posible que ya, digamos, habiendo determinado este sistema de recompensa, solamente premiemos a un empleado y a otro no, a pesar de que ambos han tenido comportamientos sobresalientes. Entonces, en ese sentido, lo que se hace es que se va perdiendo autoridad moral y eso es algo muy contraproducente cuando se va a generar un sistema de recompensas. ¿Sí? Hay una pregunta interesantísima. ¿El dinero motiva a las personas? En un primer término, ¿sí? El dinero motiva a cualquier persona, pero pensemos que no es el dinero por el dinero, ¿verdad? Sino pensemos que es el dinero un medio para la satisfacción de las necesidades de los colaboradores. ¿Mm? Pensemos de esa forma. Ahora, lo que puede ocurrir es que se vuelva este sistema de recompensas netamente transaccional y es algo que no queremos que ocurra en las organizaciones, es decir, que los colaboradores ante un desempeño sobresaliente siempre van a esperar que se les recompense con dinero. Y dicho sea de paso, a no todas las personas les motiva el dinero, ¿eh? Habrán y existen personas, y eso reflexionemos, ¿no? Que les motiva más otros aspectos que el dinero. Un reconocimiento, un premio, un incentivo, digamos, un reconocimiento en público, qué sé yo, el que se le premie con capacitación, entre otras, digamos, otras formas, hace que sepamos que, digamos, como reflexión ya esta diapositiva, determinemos qué es realmente lo que motiva a la persona. Y jóvenes, el dinero va a ser un medio solamente. No caigamos en la motivación intrínseca que se le da, ¿verdad? ¿Qué otros factores motivan a las personas? Tenemos distintas formas en que se les puede motivar a las personas que no son necesariamente económicas, ¿ah? Por ejemplo, que los colaboradores sientan la importancia, digamos, la importancia y la trascendencia de su trabajo. Hay que valorar el trabajo de las personas. Que entiendan y compartan la visión de la empresa. ¿Okay? Que tengan y les podamos dar autonomía un poco sobre las decisiones o sobre los actos que ellos tienen. Empoderar a las personas, ¿verdad? Compartir trabajo con personas eficientes, es decir, lograr o juntarlos con grupos de alto desempeño, ¿verdad? Es decir, en la medida que podamos motivarlos de esta forma, a veces se generan los equipos de trabajo, ¿no? En las compañías, los teams, que se le dice, los teams de alto desempeño para labores específicas en la compañía. El hecho de que podamos formarlos parte de este team y es un reconocimiento porque la compañía sabe que este es un equipo élite, van a hacer cosas importantes para la compañía, ¿no? Las expectativas depositadas en los jefes, ¿no? Que el jefe siempre cuando, digamos, cumple las expectativas, se los pueda indicar al colaborador y que exista flexibilidad en la vida laboral también. Eso motiva a las personas, el home office, ¿verdad? En cierta forma, esa flexibilidad a todos, no todos les ha caído bien el home office, pero para quienes sí les cae bien, esto significa un nivel de flexibilidad también, ¿verdad? Finalmente hemos llegado aquí a las últimas diapositivas. Yo les quiero dejar aquí esta infografía de CUP, que es una escuela de negocios, donde hace una clara alusión a qué otros factores deberíamos de escoger para motivar a las personas. Esto a modo de propuesta, ¿verdad? Para que ustedes puedan generar un plan de compensaciones. Voy a tocar dos nada más, voy a tocar dos cualquiera, ¿sí? La responsabilidad, el nivel de responsabilidad motiva a las personas. Cuanto más responsabilidad le podamos dar a una persona, esta persona hace o se siente más importante y siente que el trabajo que está realizando es un trabajo bien hecho y eso motiva, ¿sí? El trabajo en sí mismo como elemento retador para motivar a las personas. Ojo, hay que retar a las personas para que puedan dar lo mejor de sí también. Es una forma de motivar, ¿sí? Acá hay algunos datos de CUP que se los dejo para que ustedes puedan verlo por temas de tiempo, ya nos está ganando el tiempo. Simplemente quiero llegar aquí a esta última diapositiva, ¿sí? Donde seguimos viendo algunos otros factores que motivan a los colaboradores, ¿ah?
Miren, los empleados se ponen la camiseta, es decir, van a sentir a la empresa como propia cuando ocurren algunas cosas, cuando están, ¿qué cosa? Bien pagados, capacitados, cuando existe una clara política de promoción, cuando están implicados, es decir, cuando se le toma en cuenta en sus opiniones, cuando se sienten respaldados en muchas cosas que hacen, ¿verdad? Valorados, apreciados y apoyados, ¿ok? Cuando se maneja temas de flexibilidad en el trabajo, como por ejemplo los horarios, cuando, cuando se les mide la productividad a los colaboradores y obviamente a los que están rankeados como colaboradores más productivos, se les premia, ¿no? Cuando son retados, ya se los decía, y cuando se les permite formar parte de algunos grupos, ¿verdad? Y esto prácticamente son, lo que acabamos de escribir son formas de motivar sin necesariamente apelar al dinero. Uh-huh. No necesitamos motivar a las personas basándonos en el dinero. ¿Sí? Ok. Vamos a regresar. Vamos a regresar. Hemos llegado a la parte final y quiero en estos 2 o 3 minutos sencillamente hacer 2 reflexiones y la siguiente semana, ya nos ganó el tiempo, estaríamos revisando lo que es la estructura del entregable o la rúbrica del entregable, ¿no? La primera reflexión que tenemos que hacer es que es importantísimo identificar las necesidades que tiene el grupo al cual vamos a motivar, ¿sí? Y si es posible segmentar las necesidades del grupo, ¿ok? Y obviamente ponderar la importancia de cada una de las necesidades. ¿Para qué? Para incidir en ser más eficaces cuando generamos un plan de motivación. Es decir, las acciones que van a estar en nuestro plan, las cosas que queremos hacer para motivar a las personas, estén alineadas con las necesidades. Básico y fundamental. La segunda conclusión, ¿el dinero motiva? Sí, motiva en el corto plazo. Te puede ayudar a salir de una crisis, de una emergencia, de una crisis de motivación, las personas, qué sé yo. Pero no es algo que deberíamos de dejarlo como una constante en el tiempo porque volvemos todo este plan de motivación, todas las acciones de motivación en un tema transaccional. La gente va a estar pensando más en el dinero que en las acciones y eso se desnaturaliza. ¿Okay? Hemos llegado a la parte final, no sé si tienen alguna consulta, jóvenes. Yo encantado de poder absorber la consulta que pudieran tener y en todo caso nos encontramos también en la siguiente semana en la que vamos a revisar ya la estructura del segundo entregable, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, aparentemente no tenemos ninguna consulta. Me gustaría, por favor, que me indiquen si ha quedado todo claro, o por lo menos hasta este punto, a través del chat. Sí, ingeniero, cerrar la sesión. todo claro, gracias. Perfecto, Richard. Muchísimas gracias por tu participación, al igual que a Edison, a Yanina y a Saúl. Muchísimas gracias. Y nos estamos viendo pues ya la siguiente semana. Gracias y que estén muy bien. Yo detengo la grabación. Cuídense.